El día que Lara nació fue uno de los más felices para sus padres. Pero, aunque fue una niña muy esperada, su madre, al ver cómo su padre la miraba con un amor tan absoluto, como si el mundo entero desapareciera, sintió unos celos inexplicables. Desde entonces, comenzó a maltratarla, culpándola de haberle quitado el cariño de su esposo. Lara creció entre golpes y desprecios, sin entender por qué su madre la odiaba tanto. Con apenas 7 años, enfrentó una tragedia que desgarró su vida. Su padre fue asesinado a sangre fría. Los maltratos de su madre, la ausencia de su padre y el desinterés de su abuela materna la hundieron en un abismo de soledad. Perdida y rota, buscó cariño en los lugares más oscuros, donde la inocencia se pagaba con el alma. Historias reales intensas, llenas de drama, dolor y emoción. Pola y Adrián caminaban tomados de la mano en ese hermoso parque donde años atrás se habían enamorado. Se sentaron en la banca, que fue testigo de sus besos y caricias. Pola, con mucha ternura, le susurró al oído: «Vamos a tener un bebé». Adrián no lo podía creer y, totalmente emocionado, sintió como las lágrimas rodaron por sus mejillas. Los siguientes meses estuvieron llenos de risas, bromas y besos mientras preparaban la habitación. Y así llegó el momento que tanto esperaban. Cuando Adrián la tuvo en brazos y la vio tan hermosa e indefensa, sintió algo indescriptible. Desde ese instante, Lara se convirtió en el centro de su mundo. El departamento se llenaba de risas cuando Adrián llegaba emocionado del trabajo para jugar con su hija. Solo tenía ojos para ella, y sin darse cuenta, fue olvidando poco a poco a Pola. Ella, molesta y confundida, empezó a ver a Lara de una manera distinta. Sin saberlo, estaba sintiendo celos maternos. Ese día, Lara, con sus pequeñas piernas temblorosas, dio sus primeros pasos. Con el sol iluminando su carita, Adrián la miraba con orgullo y emoción. Extendía los brazos, ansioso por abrazarla cuando llegara hasta él. Pero Pola se había perdido ese momento mágico que jamás se repetiría, por ese sentimiento de rechazo que tenía contra su hija. Lara fue creciendo entre risas y abrazos, aprendiendo siempre cosas nuevas, como ese día que su padre le enseñó a andar en bicicleta. Adrián disfrutaba cada logro de su pequeña, sus primeras palabras, su primer dibujo, su primer día de escuela, todo era fantástico para él, sintiéndose el padre más orgulloso. Lara, cariñosa, lo besaba y le decía: «Te amo tanto, papito». Pero en casa, el ambiente era distinto. Pola le dijo fastidiada: «Entiende que no tengo ganas, y no me gustan las ferias». Adrián suspiró, sabía que era solo otra excusa para no ir con ellos. Aún así, disfrutó cada risa de Lara en los juegos mecánicos y su carita feliz al comerse el algodón de azúcar. Ese día quedó grabado para siempre en la memoria de Lara. El domingo, Lara y su papá corrían felices atrás de las mariposas. Era un día hermoso y soleado, pero como siempre, Pola se negó a integrarse y una vez más, Adrián la ignoró. Al llegar a casa, ella le reclamó su indiferencia, pero él, con ternura, le dijo: «Entiende, amor, ella solo es una niña y necesita más atención». La besó y subió corriendo las escaleras para acostar a Lara. Los fines de semana eran los favoritos de Lara, porque 2 días eran de total felicidad con su héroe, como ella le decía. Cocinaban, paseaban, jugaban y reían todo el día. Por las noches veían películas comiendo palomitas y antes de dormir, él le leía un cuento. Entre abrazos y besos, le decía cuánto la amaba, sin imaginar que pronto su pequeñita estaría sola y desamparada. Pero las risas y caricias de su padre contrastaban con la frialdad de su madre. A medida que crecía, Lara notaba con tristeza que Pola siempre le hablaba con enfado. Una tarde, con temor, se asomó a su recámara y susurró: «Mamá, ¿por qué no me quieres?». La dulce voz de su hija la tomó por sorpresa y respondió con fastidio: «No digas tonterías, lárgate y no me molestes». Todo cambiaba cuando su padre estaba en casa, pero cuando él se iba, la realidad era otra. Cada día la dureza de su madre era más evidente, evitando mirarla, y si Lara intentaba abrazarla, la alejaba con palabras cortantes. La pequeña sufría en silencio, incapaz de comprender por qué su madre no la aceptaba.
Aprendió a no pedir cariño, para no ser rechazada. El silencio de la casa se volvía sofocante cuando Adrián no estaba. Las sombras se alargaban en los rincones y Lara, encerrada en su habitación, contaba los minutos para su regreso. Pola, con un resentimiento creciente, la castigaba sin razón, ignorándola o golpeándola cuando nadie la veía. Lara, confundida y asustada, se aferraba a su padre como su único refugio. La noche caía, y Lara, con un libro en las manos, esperaba ansiosa en la ventana, buscando las luces que su padre siempre parpadeaba para avisarle que llegaba. Pero a partir de aquella noche, tristemente, las luces nunca volvieron a parpadear. En un instante, su mundo se derrumbó. Adrián había sido asesinado de 4 disparos. Según la policía, se resistió a un asalto y le dispararon a quemarropa, dejándolo desangrado en el suelo. Lara no podía entender que jamás volvería a ver a su padre, que nunca más escucharía su voz ni sentiría sus abrazos. El aire se volvía más denso con cada palabra de consuelo que le decían. La pequeña dejó de llorar, con la mirada perdida en el vacío. Su mejor amigo, su cómplice de juegos, su héroe, había desaparecido para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo se oscureció. La casa se llenó de luto, pero el corazón de Pola solo se llenó de más rencor. Con los ojos secos, miraba a Lara con desprecio, culpándola de haberle robado los últimos años con su esposo. Convencida de que su hija lo separó desde que nació, tomó una decisión. Sin explicaciones ni despedidas, la llevó con una maleta a casa de su abuela. A sus 7 años, Lara quedó de pie frente a una puerta cerrada, con el alma rota y sin nadie que la protegiera. La noche cayó sobre la casa silenciosa, donde Lara, acurrucada en un rincón, no dejaba de preguntarse por qué su madre también la había abandonado. Su abuela, atrapada en el alcoholismo, apenas le dirigía la palabra. Pasó días llorando, sin fuerzas para moverse, hasta que el hambre la obligó a levantarse en busca de comida. Intentó llamar la atención de su abuela, pero solo recibió respuestas confusas, ahogadas en alcohol. Con apenas 7 años, comenzó a hacerse cargo del desastre en el que vivía su abuela. Lara, en su inocencia, creía que si limpiaba la casa y la mantenía en orden, su abuela la querría. Pero por más que lo intentaba, solo recibía gritos. Con el tiempo, aprendió a esconderse al escuchar la puerta abrirse, entendiendo que la indiferencia era mejor que el maltrato. Nunca imaginó que lo que viviría después sería más escalofriante. Pasaron los meses, y la casa fue interrumpida por la llegada de Luis y Pedro, los hermanos de Pola, quienes cada 2 años visitaban a su madre, porque vivían en Estados Unidos. Al ver a Lara tan pequeña y viviendo en esas condiciones, llamaron de inmediato a su hermana, pero su respuesta los sorprendió. Hagan lo que quieran con ella. No me importa. Ellos no podían creer lo que escucharon. Sin poder hacer nada, Pedro y Luis consintieron a Lara mientras estuvieron ahí. La llevaron de paseo, le compraron ropa y fueron a fiestas familiares, donde al fin reía y jugaba con sus primos. Aquellas semanas fueron un respiro en su vida, una burbuja de amor y calidez. Pero el tiempo pasó demasiado rápido, y cuando sus tíos partieron, Lara volvió a enfrentarse al vacío de su soledad. Esa noche, sentada en su cama, abrazando el cuento que le leía su padre, Lara cerró los ojos, se veía junto a él, corriendo descalza por un parque bañado de sol. Escuchaba su risa, sentía sus besos, y por esos momentos, la tristeza desaparecía. Pero al abrir los ojos, su realidad era cruel, un cuarto vacío, un hogar frío y un corazón lleno de ausencias. Lara, viendo por la ventana las hojas secas que caían de los árboles, contó los años desde aquel día en que le arrebataron a su padre. 4 años habían pasado, y su madre, cada vez más dolida, apenas la visitaba. Aún así, esperaba ansiosa su llegada, soñaba con contarle sus anhelos, recibir una caricia o escuchar un "te quiero". Pero eso nunca sucedió. Ese día Pola llegó, pero su indiferencia era aún más dolorosa que su ausencia. Ya que prefería conversar con la abuela, ignorando por completo a su hija. Cansada de esperar, Lara decidió tratar de ser feliz y dejar atrás la tristeza. Pero la vida, una vez más, tomó las riendas de su destino.
su abuela enfermó y Pola, sin otra alternativa, se la llevó con ella. Ahí empezó su verdadero martirio. En esa ciudad enorme, Lara se sintió perdida. En la escuela era invisible y en casa estaba atrapada. Ahora extrañaba los pocos momentos de felicidad con su abuela, visitar a sus primos, ir al mercado o platicar en la escuela. Un día, armándose de valor, le dijo a su madre que se sentía muy sola. Pero Pola con desprecio le gritó: «Entiende, niña, si no trabajo, no tragas». Esa noche Lara despertó llamando desesperada a su padre. Pola molestó la sacudida con fuerza y le gritó: «Yo también lo extraño». Y con los ojos llenos de rabia le escupió: «Desde que tú naciste, me quitaste su amor. Por eso te odio». Lara se quedó muda al escuchar esas palabras tan dolorosas, lloró toda la noche, fue algo que le destrozó el corazón. El tiempo avanzaba, igual que los gritos e insultos que cada vez eran más crueles. Pola no cesaba de atormentarla, ahora culpándola por la muerte de su padre. Lara no entendía por qué le decía algo así, las dos sabían que lo habían asesinado, pero lo que no podía olvidar eran aquellas palabras llenas de desprecio que su madre le dijo aquella noche. Los años pasaban y Pola iba de mal en peor, porque ahora también la golpeaba. Lara, cansada de los maltratos y de escuchar cómo su madre le recriminaba por la muerte de su padre, decidió marcharse. Buscó refugio en los chicos de la calle que desde meses atrás frecuentaba, para no sentirse tan sola y aliviar un poco ese vacío. Al día siguiente, Pola encontró una carta donde Lara explicaba su partida, pero pensando que solo era un berrinche, Pola se fue a trabajar como todos los días. No quiso decirles nada a sus hermanos, temiendo sus reproches. Ya que desde el día que conocieron a Lara, sus hermanos la visitaban y le hablaban con frecuencia. Ellos se querían mucho. Mientras Lara intentaba acostumbrarse a su nueva vida, el aire denso de las calles se mezclaba con el humo de la marihuana que Lara fumaba cada vez más, queriendo llenar ese vacío que la consumía. Además, para poder quedarse con sus amigos, le exigían que vendiera droga. Meses después, sintiendo que ese no era su lugar, regresó con su madre. Volvió llorando y pidiendo perdón. Pola, incapacitada por un accidente laboral, la aceptó porque necesitaba que alguien la atendiera. Pero su carácter había empeorado y los maltratos eran más crueles. La sujetaba del pelo cuando Lara estaba cerca, la golpeaba y le aventaba el plato con la comida caliente. Meses después, Lara, sin soportar más, se volvió a ir. Pero su regreso con los chicos no fue mejor. Ahora le exigían una cuota, así que trabajaba todo el día y apenas comía. Desesperada, comenzó a robar en tiendas. Sabía que si no cumplía, sería castigada. Aún así, prefería el abuso y los maltratos de extraños que el desprecio y el odio que veía en los ojos de su propia madre. La vida avanzaba y mientras Lara se hundía cada vez más. Pola, en cambio, empezó a reconstruir su vida. Demandó a la empresa por su accidente y con la indemnización puso un negocio. Después de 2 años sin noticias de Lara, decidió contarles la verdad a sus hermanos. Ellos, muy molestos, le dijeron que lo más pronto posible irían para buscarla. Lara sentía que la miseria la envolvía en cada rincón. Sus falsos amigos la obligaban a probar nuevas drogas, usándola para experimentar los efectos. Pero con el tiempo su cuerpo empezó a mostrar las secuelas, como reflejos torpes, piel desgastada y mirada vacía. Ya no le servía para nada, y como tampoco podía pagar su cuota, la corrieron. Semanas después, el rugido del avión se mezclaba con la rabia contenida. Luis y Pedro aterrizaban en México recordando cada mentira de Pola, cada que preguntaban por Lara. Al enfrentarla, ella, llorando, les confesó toda la verdad de lo que sentía hacia su hija. Sus hermanos sintieron pena por ella. Pero la prioridad era Lara, debían encontrarla antes de que fuera tarde. Con los pies descalzos, Lara caminaba mientras la brisa helada cortaba su piel. Después de años de abuso, los tipejos la corrieron sin ningún remordimiento. Ella mendigaba comida y hacía lo impensable por unas monedas. Ahora era adicta a los inhalantes, pues era para lo único que le alcanzaba, ignorando que con cada respiro se acercaba a un final brutal.
Mientras tanto, Luis y Pedro recorrían calles, hospitales y delegaciones, desesperados por encontrarla. El bullicio de la ciudad se volvía más ensordecedor, con cada día sin rastro de Lara. Los tipejos con los que vivió negaron saber algo, por miedo a las consecuencias. Pero finalmente, la encontraron. Al verla en ese estado, no pudieron contener las lágrimas. El olor a desinfectante impregnaba las paredes del centro de rehabilitación. Lara ingresó de emergencia. Inició su desintoxicación bajo estricta supervisión médica, además de terapia psicológica. Se necesitaba una red de apoyo, así que Pola fue evaluada como parte del estudio. Pero ella todavía estaba dudosa de participar en ese proceso. Al escuchar a la terapeuta, Pola se perdía en la luz tenue de la lámpara, mostrando su desinterés. Pero, tras la insistencia de sus hermanos, aceptó tomar las terapias en serio, y poco a poco empezó a ver cómo su vida iba cambiando. Aprendió que debía sanar para poder conectarse con su hija y reconocer que Lara no tenía la culpa de nada. En la clínica, Lara sentía el cuerpo completamente debilitado. El frío de la madrugada se filtraba por las ventanas de su cuarto mientras empezaba a enfrentar los estragos de la abstinencia. Temblaba sin control, el insomnio la atormentaba y la ansiedad la devoraba. Fueron meses de lucha y dolor, pero el tratamiento y la supervisión médica la mantenían estable. Hubo días en los que quiso rendirse. Pero en terapia le enseñaron a reconocer los pensamientos que la llevaban al límite. Fueron muchas recaídas emocionales, pero sus pequeñas victorias diarias, el apoyo incondicional de sus tíos y saber que su madre también luchaba contra sus demonios, le dieron la fuerza para continuar con esa batalla. Tras 2 años de lucha constante y terapias intensivas, Lara salió decidida a empezar de nuevo, con una frase en su mente, un día a la vez. Al regresar a casa, la realidad no fue fácil. Eran silencios interminables entre ella y Pola en esos primeros encuentros donde las miradas se esquivaban. Con el tiempo, comprendieron que detrás de sus heridas había mucho dolor por sanar. Su madre pasaba noches enteras sin dormir, llorando en silencio, arrepintiéndose del daño que le había hecho. Y le pedía perdón a Lara cada día. Esa tarde, con la voz entrecortada, le dijo que en terapia había descubierto que lo suyo no era odio ni rechazo, sino celos filiales, provocados por las heridas sin sanar de su propia infancia. Le tomó las manos con ternura, las besó una y otra vez, y le prometió no volver a fallarle. El sonido de la caja registradora y las voces de los clientes llenaban el pequeño negocio de Pola, donde ahora trabajaban juntas. Ahí se darían una oportunidad para aprender a conocerse y a valorarse. Pola sabía que no le alcanzaría la vida para perdonarse todo el daño que le había causado a su hija. Pero tenía fe que algún día lo lograría. Caminando a casa después del trabajo, ambas imaginaban que Adrián las observaba desde algún lugar, con una sonrisa, al ver cómo intentaban formar la familia que él tanto había soñado. Aún quedaban cicatrices que no desaparecían, pero decidieron dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Por ellas y por ese hombre maravilloso que la vida les arrebató de forma tan trágica. El sol se filtraba por la ventana, iluminando los rostros de Lara y Pola que abrazadas, tomaban un té. Con amor, paciencia y fe, estaban dejando atrás la culpa y el rencor. Ya no esperaban un milagro, porque entendieron que la verdadera transformación venía de su propia voluntad. Y aunque el pasado siempre sería parte de ellas, por primera vez en mucho tiempo, se permitieron soñar. Reflexión: los celos hacia un hijo pueden nacer del dolor no resuelto, pero solo el perdón sincero puede transformar esa herida en amor. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.